el 90% de las personas no logran manejar el mundo sentimental de su interioridad, y ese mundo entra en contradicciones, entra en conflictos, entra en ciertos desajustes que vienen a nublarle su capacidad de discernir y de entender. Y las personas nublan su entendimiento y se quedan odiando, se quedan guardando rencor, se van llenando de amargura. Y muchas personas van acumulando tales sentimientos a tal grado que este se vuelve una capa imposible de que su espíritu pueda discernir el llamado de Dios o el propósito de Dios, porque no son capaces de verlo, porque se han encerrado en una cantidad de sentimientos contradictorios. Y digo, no logro entender esto porque realmente nunca he sido del pensar que el corazón se llene de sentimientos encontrados o conflictivos. Yo creo que siempre el ser humano debe ir delante de Dios y resolver sus contradicciones sentimentales. Debe de ir delante de Dios y evacuar aquellas afloraciones o aquellos pensamientos o aquellos sentimientos que tienden a desorganizar su vida o a llevarle por acciones que después se lamenta uno. Yo creo que el ser humano debe ir delante de Dios cuando dentro de la comunidad cristiana o dentro de su comunidad de estudio o dentro de su trabajo o dentro de los vecinos aparecen personas en la vida que hacen daño y que no lo hacen a veces quizás casualmente, a veces lo hacen con intencionalidad. Tienen la intención de provocar daño. Y cuando somos objeto del daño planificado de otras personas y nos damos cuenta y nos percatamos que el daño ha sido planificado, organizado y dirigido, entonces el corazón tiende a ser receptor y acumular una serie de pensamientos y sentimientos que van creciendo ahí. Y si no aprendemos, amados hermanos, a despojarnos de esas realidades que envenenan el alma, entonces nuestra vida para iniciar pierde la paz. Para comenzar ya no vamos por la vida tranquilos y libres, sino que nos volvemos, y este es un segundo estadio de realidad humana, nos volvemos en esclavos o dependientes de la vida de los demás. Porque ya al envenenar el corazón con sentimientos enfermos, lo que hemos hecho es convertirnos en esclavos de la marcha o del caminar o de los pasos de los demás. Quiere decir que mi estabilidad emocional estará sujeta a lo que yo vea, oiga, observe de los demás. Puedo estar de repente tranquilo, contento, gozoso, en paz, pero de repente veo entrar esa desgraciada, o veo entrar ese desgraciado, y entonces ya mi corazón se alteró, hasta la presión se me subió, hasta se le sube el azúcar y se le va el hambre. Y ya cuando ve a esa persona, ya siente el revoltijo en su interior que le da vueltas el estómago. Y usted dice: ay, me arruinaron mi día. Ay, tan bien que estábamos. 5 no me hallo. ¿Por qué tuve que verla? ¿Por qué tuvo que verle? Vemos a las personas y estas personas provocan en nosotros una incomodidad, una insatisfacción, provocan un enojo, una molestia, despiertan en nosotros sentimientos y a veces maquinaciones. Es decir, nos hemos vuelto esclavos. Nuestra paz ahora depende de si lo vemos o no lo vemos.
si llegó o no llegó. Ay, qué bueno que no vino, voy a estar tranquilo. Qué bueno que esa inútil no vino, voy a estar en paz. Pero ¿cómo podemos aceptar que nuestra paz dependa de si vino o no vino una persona, hermanitos? ¿Cómo vamos a aceptar que nuestra tranquilidad dependa si llegó o no llegó fulano o fulana? ¿Cómo vamos a permitirnos que nuestro estado interno de paz humana esté, diríamos, tranquilo, en paz, según la persona llega o no llega, vino o no vino? Amados hermanos, no podemos permitirnos ser esclavos, ser dependientes de la presencia o ausencia de terceras personas delante de nosotros. El cristiano debe disfrutar su paz y su libertad, y su tranquilidad no tiene que estar si vio, si oyó, si le dijeron o le contaron. Debe tener un corazón de tal manera que pueda vivir todos los días de su vida en esa libertad del Espíritu y en esa paz del Espíritu, que sea inalterable por la presencia o ausencia de personas que en su debido momento nos quisieron hacer daño o nos hicieron realmente daño. Pero ¿cómo se desarrolla ese corazón? ¿Cómo se desarrolla esa mentalidad? Porque no solamente perdemos la paz, sino que nos volvemos esclavos de que si vino o no vino fulano. Pero lo peor de todo, hermanitos, lo peor de todo no es solo perder mi paz. Lo peor de todo no es solamente que estoy pendiente ya de la vida de los demás. Lo peor de todo es que tal convulsión de emociones que envenenan el alma nos hacen perder de vista el propósito de Dios para nuestra vida. Eso es lo más trágico, hermanos. Por tal motivo, no deberíamos permitirnos, no deberíamos ser indulgentes con esa inclinación humana a querer atesorar sentimientos nocivos, dañinos respecto a las demás personas, aun cuando éstas hayan querido dañarnos, o aun cuando éstas efectivamente nos hayan dañado. Y diríamos que el principio fundamental, por eso dice Mateo, acompáñeme Mateo, por favor. Capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 8. ¿Puede leerlo en voz alta, hermano? Bienaventurados ¿por qué, hermanos? Porque ellos verán a Dios. Felices los de limpio corazón. Felices los de limpio corazón. ¿Y quiénes son aquellos de limpio corazón? Los que no se han dejado manchar, los que no se han dejado envenenar. El corazón en la Biblia es el lugar donde reside todo el ámbito de comprensión humana. El corazón en la Biblia es donde residen el pensamiento, la razón, la reflexión, el mundo de los sentimientos humanos. Y cuando el corazón no está enfermo, sino que está limpio, no está dañado, está limpio. Cuando el corazón mantiene esa pureza, ¿cuál es el resultado que dice el pasaje, hermanitos?
¿Cuál es el resultado, hermanitos? Verán a Dios. ¿Pero qué es eso de ver de Dios? La gente piensa que al morirse, no, no, no. Estamos hablando de que veremos a Dios cuando moramos. Estamos hablando que en la vida que llevamos tendremos la capacidad de poder descubrir el mover de Dios en nuestra vida. El de limpio corazón tiene la capacidad de poder discernir los movimientos de Dios en la historia de nuestras vidas. Porque Dios tiene propósitos y Dios tiene movimientos en nuestra vida. Dios tiene una finalidad y Dios tiene un accionar. ¿Estamos, hermanos? Dios no solamente está diseñando un resultado para nuestra vida, sino que Dios está moviendo piezas que van caminando para facilitarnos, para empujarnos, para permitirnos llegar a ese propósito. Sin embargo, cuando el corazón está envenenado, cuando nuestra mente se ha distorsionado porque nos hemos permitido llenarnos de una cantidad de pensamientos y sentimientos de odio, de rencor y de venganza, cuando ya nuestra mente se ha alejado de esa pureza, de esa limpieza, y nos hemos dejado contaminar, nos hemos permitido que el corazón nuestro se contamine, es decir, hemos permitido que la maldad del que me hizo daño no solamente me haya hecho daño, sino que su maldad haya llegado a ser parte también de mi corazón. ¿Me está oyendo, hermanito? Cuando nosotros no sabemos manejar el daño que nos han hecho, no solamente recibimos el daño, sino que lo peor de lo peor, esa persona que con premeditación nos hizo daño, esa persona sembró en nosotros parte de su maldad. Y no solamente fuimos destinatarios de su daño, sino que también depositarios de su maldad. Y al dejarnos clavar esa espina de maldad, esa maldad comienza a crecer en nosotros y nos volvemos también una fuente de maldad. Comenzamos a devolver esa maldad, esa amargura, ese enojo, ese celo, esa rivalidad, esa venganza. Y el peor daño entonces no es el que nos causaron hace 2 años, o hace 1 año, o hace 3 años, o hace 10 años, sino que el peor daño es que me convirtió en una extensión de su maldad. Me convirtió en una extensión de ese corazón enfermo. Mi corazón, que no estaba enfermo, se volvió una prolongación, una extensión de la maldad de ese corazón. Y ahora yo puedo verme quizás criticando, juzgando a esa persona, pero no me permito dar cuenta que yo mismo soy una ya extensión de ese corazón, porque dejé no solamente que recibiera el daño, sino que aún peor, dejé que el corazón se enfermara con la maldad que había en esa persona que me hizo daño. ¿Me van siguiendo, hermanitos? ¿Me van siguiendo, hermanos? Y el propósito al final es que nos bloquea nuestra capacidad de ver a Dios. Ya no vemos a Dios, sino que vemos a los hombres. Ya no vemos el rostro de Dios, ya no vemos el propósito de Dios, ya no vemos los movimientos de Dios, ya no veo el caminar de Dios, sino que ahora estoy viendo a los hombres, sus planes, sus propósitos, sus movimientos, sus acciones. Y ya mi vida se desencaja de esa realidad divina de la cual debería depender siempre mi futuro. Y ahora ya estoy más pendiente de cómo vino, a dónde vino, con quién va, con quién salió, qué hizo, qué dijo, qué escribió, qué dio, qué no dio, qué pasó. Entonces ya nuestra vida se desentiende del mundo espiritual de Dios y se mete ya en el mundo envenenado del ser humano. Amados hermanos, si queremos ver a Dios, ¿en qué debemos esforzarnos? ¿En qué debemos esforzarnos, hermanos?
¿Están dormidos o qué, hermanitos? Si queremos ver a Dios, ¿qué? Tenemos que esforzarnos en tener un corazón limpio. Si queremos descubrir el propósito de Dios, si queremos discernir cómo Dios lleva sus asuntos en mi vida, si quiero comprender cómo Dios maneja su agenda para mi futuro, si quiero entender cómo Dios está construyendo mi mañana, entonces debo aprender a desarrollar un corazón limpio y no permitirme un espíritu, un alma, un corazón cargado de odio, de rencor, de amargura y de venganza. ¿Están oyendo, hermanos? ¡Aleluya! Es que esto es lo que daña. Mire, en realidad, cuando uno mira la historia de muchas personas, uno no quisiera darse esta explicación, pero es la explicación que uno mira. La gente se desorienta del propósito de Dios simplemente porque dejó que su corazón se envenenara. La gente se desenchufa de Dios porque dejó que su corazón se clavara en los hombres. La gente se desconecta de discernir cómo Dios lleva la cosa porque anda viendo cómo los hombres llevan la cosa. La gente se despreocupa del mover divino porque está más atento al mover humano. ¿Y sabe por qué? Porque el corazón ya no está habilitado para entender a Dios, sino que está amarrado para seguir los pasos de los hombres. Y dígame, ¿a dónde me va a llevar si sigo el paso de los hombres? Si esos van al abismo, pues yo voy al abismo. Si esos se van al barranco, yo también voy al barranco. Si mi corazón va en pos del mover de los hombres, pues ahí va a ir mi corazón también. Por eso el Señor trae esta historia en Génesis 45 acerca de José. La historia de José creo que la mayoría la conocemos. Una característica de la vida de José es que siempre estuvo expuesto a las ofensas de los hombres. Podríamos decir que la vida de José es la vida de un hombre marcado por el daño del corazón enfermo de los hombres. Sin embargo, como dice el versículo 13 y el versículo 9, volvemos a Génesis 45. Vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto. 13. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto. Tenemos a un hombre que ha alcanzado una posición importantísima dentro de la tierra de Egipto. Dame por favor este chillido, hijo. Tenemos un hombre que ha alcanzado un lugar importante, un lugar privilegiado. Diríamos en las palabras comunes de los mortales: José ha alcanzado el éxito. José ha alcanzado una posición. Y cualquiera pensaría que alguien que ha alcanzado el éxito es alguien que nunca ha tenido problemas.
Y la gente dice, ay, es que usted, ¿por qué nunca pasó hambre? Es que usted, ¿por qué nunca fue pobre? Es que usted, ¿por qué siempre tuvo? Es que usted, ¿por qué esto? Siempre tenemos la idea que el éxito es el resultado de no haber tenido ninguna adversidad en la vida. Que todo se me sirvió en plato de plata. Que todo se me puso delante facilito. Pensamos que alcanzar el éxito es el resultado de no haber tenido ningún problema jamás. Y siempre andamos justificando nuestros fracasos en la vida de los demás. Siempre andamos justificando nuestra situación, diríamos, marginal. Es que si no hubiera sido por fulano, yo hubiera alcanzado un desarrollo. Es que si no se hubieran reído de mí, es que si no me hubieran hecho a un lado en el trabajo, es que si mi papá o mi mamá, es que si mi abuelita, es que mis primos, es que mis tíos. Hay gente que es especialista en andarse escondiendo detrás de los demás para ocultar sus fracasos. Y siempre andamos poniendo excusas, justificaciones y culpables fuera de nosotros. Siempre. No, es que yo iba bien, hombre. Es que yo todo lo tenía, pero es que este o esta. José ha alcanzado una posición notable en Egipto. José ha llegado a ocupar el segundo lugar después del faraón. Pero no ha sido un camino exento de problemas, hermanos. Ya ustedes conocen toda esa historia. Y por lo menos hay en la vida de José 3 momentos complicados, 3 momentos bien difíciles. Primero, era apenas un muchacho cuando sus hermanos deciden venderlo. Lo meten a un pozo. Sus hermanos le tienen envidia. Todos los hermanos le tienen envidia porque le ven a él una cierta estrella, le ven una cierta cosa especial a José. Ha tenido sueños, ha tenido visiones. José es el preferido de su padre. Siempre le daba a él un trato especial, una ropa especial, una comida especial. Y esa especialidad hacia José había despertado envidias. Y las envidias buscan destrucción. Las envidias buscan hacer daño. Las envidias buscan robar, dañar, destruir, aniquilar. El corazón de sus hermanos se envenenó contra José. Lo vendieron como un cualquiera. Le dieron unas monedas de plata. Lo trataron como que fuese un desconocido. Lo vendieron como que no fuese un hermano de su misma sangre. Y lo expusieron allí a lo que los nuevos dueños decidieran hacer, lo que ellos quisieran. ¿Cuántos podrían escudar su fracaso en decir: es que yo no logré hacer nada porque mi familia no me quería? Es que yo no logré hacer nada porque mi familia siempre la tuvo en contra mía y me marginaba. Es que yo no logré hacer nada porque mis hermanos, ellos me quitaron todo. Yo no tuve nada nunca porque a mí me robaron la herencia. Es que mis hermanos se engañaron a mi papá y a mi mamá y a mí me dejaron de lado. Y nunca pude hacer nada por eso. ¿Cuántos estarían contentos de justificar sus fracasos en la vida acusando a sus hermanos, a su familia? ¿Cuántos tendrían la excusa ideal de decir: yo no logré hacer nada en la vida porque mi familia
Lo que le lleva al fracaso, amados hermanos, no es el maltrato o la marginación sufrida en la familia. Lo que le lleva al fracaso es que se dejó envenenar, se dejó meter en su corazón el odio con que a usted lo trataron. Usted no solamente recibió la marginación, sino que se hizo dueño y propietario del odio con que a usted lo trataron. No solamente recibió el maltrato, no solamente se apropió de la marginación, sino que también se hizo acreedor, se hizo dueño del odio con que lo maltrataron a usted. Y ahora usted no solamente sufrió el daño, sino que ahora usted también tiene un corazón que es prolongación del corazón odioso de aquel que a usted lo maltrató o le hizo daño. Y lo que lo lleva al fracaso realmente no es que no le hayan dado algo material para salir adelante, es que su corazón se nubló porque quedó clavado en ese odio pasado. Y ese odio pasado no nos deja avanzar a los caminos gloriosos que Dios siempre tiene para nosotros. Ese es un nivel de José. Pero siendo esclavo, la Biblia dice Dios estaba con José. Y esa es la esencia, amados hermanos, de lo que somos en la vida. Mientras el Señor esté con nosotros, no tenemos por qué clavarnos en las acciones de los hombres. Mientras Dios camine con usted, hermano. Si José había sido maltratado por su familia, pero dice la Biblia, aunque Jacob su padre ya no estaba con él, Dios sí estaba con José. Dios estaba con José. Y llega a la casa de Potifar en calidad de esclavo. Y como Dios estaba con José, Dios bendecía todo lo que José hacía. Y comenzó a ser el hombre de confianza de Potifar. Y José tenía un atractivo que le daba esa paz con Dios, le daba esa relación con Dios. Cualquiera a la edad de José se había amargado al solo verle la cara, al solo mirarlo, quizás todo amargado por el daño que había sufrido de la familia. Pero no, José era atractivo, dice la Biblia. Esa gracia que da Dios en el corazón del hombre y de la mujer. Ese atractivo que no lo da el salón de belleza, ni las manos, ni las uñas, ni la pintura, ni la peluca, ni el alisado, ni el colocho, ni el permanente. No, la belleza y la gracia de Dios que da al hombre y a la mujer cuando Dios está con él. José tenía gracia y Dios bendecía todo lo que José emprendía. Pero esa misma gracia lo metió en problemas. Porque la mujer de Potifar se sintió atraída por José. Y siempre lo acosaba. Le salía al paso. Y José la evadía. Y José le decía, es que no puedo. Mi amo me ha puesto como su hombre de confianza. Y tengo toda autoridad sobre sus bienes, menos sobre usted. Pero ella al final termina metiéndole un gran problema al hombre. Y vuelve a sufrir, diríamos, una segunda traición. Vuelve a sufrir un segundo daño. La mujer se inventa que José la había querido manosear, la había querido violar, la había querido profanar, cuando no había sido nada de eso cierto. Más bien ella había querido profanar a José. Sin embargo, José es todavía esclavo y no le van a creer. Potifar se indigna, se enoja y lo mete a la cárcel. Sin embargo, en la cárcel José no pierde la perspectiva. Y dice la Biblia, y en la cárcel Dios estaba con José. En la cárcel Dios estaba con José. Y Dios le daba gracia.
Y ahora, aparte de la sabiduría que le había dado para poder administrar y dirigir los asuntos, ahora Dios le va a dar nuevas capacidades. Porque cuando alguien en medio de las adversidades de la vida sabe tomarse de Dios, sabe permanecer junto a Dios y sabe sanar su corazón con Dios, Dios lo va dotando cada vez de nuevas capacidades que lo harán un hombre o una mujer que va a enfrentar con victoria cada reto que viene en un estadio superior de la vida. Y estando allí, Dios le regala a José capacidad para interpretar sueños. Dios le regala a José esa habilidad, ese don, esa sabiduría divina de poder entender las cosas ocultas del corazón. Y estando allí, está el copero y está el panadero. Y José va a interpretar en los sueños. Y le va a decir al panadero, bueno, si yo le he olvidado a quién fue que le dijo, si al panadero o al copero, que cuando esté de nuevo ya en la corte del faraón, se acuerde de él. ¿Y sabe qué va a pasar? Ni se va a acordar de él. Diríamos, se viene a acumular un tercer fuego de odio contra José. Se viene a acumular, diríamos, una tercera causa para que José a estas alturas ya estuviera viejito y amargado, todo lleno de arrugas, bravo. Sus hermanos, su patrona y sus compañeros de celda, todos le dan la espalda. Familia, trabajo, compañeros. Si alguno de nosotros pasara por estas tres cosas, tendríamos la excusa perfecta para explicar que somos fracasados. Y cualquiera nos entendería. No, pobrecito, es que fíjate que tiene razón, es que mira la mamá cómo lo trató. No, me tiene razón vos de no ser nadie, es que mira el papá. No, me tiene razón de andar así, es que mira los hermanos, la familia lo hicieron un pedazo. No, hombre, está bien de ser así, es que mira la mujer se paseó en él. No, hombre, es que mira, es que el esposo sí la hizo leña. La gente podría hasta darle la razón al ver cómo de manera constante y cíclica usted fue objeto de los daños de los demás, de tal manera que no haya habido ningún círculo en su vida que le haya pagado bien. Se movía en su familia, lo traicionaron. Se movía en el trabajo, lo traicionaron. Se movía ahí con los amigos, lo traicionaron. Tendría exactamente la excusa ideal para explicar por qué es un bravo, un amargado, un lleno de venganza, lleno de amargura, lleno de enojo, lleno de ira. No, hombre, fíjate que él era bien contento, vos, pero es que se pasearon en él. No, mira, si esa niña era dulce, dulce. Parecía miel de abeja. Pero hoy no, hoy es. ¿Es algo amargo, hermanitos? Sí, pero ¿dónde lo comen ustedes? ¿Algo que coman amargo? No, la pacaya es rica. Hoy esa mujer es la amargura andando. Hoy ese hombre ya no habla, ladra. Buenos días. No, ella era una dulce sonrisa. Hoy aquí le baja la baba de la rabia, ¿ve? José tenía el perfil para justificar que nunca pudo hacer nada,
Porque donde se movía lo traicionaban. Donde estaba le hacían daño. Donde residía le tenían envidia. Sin embargo, en el pasaje que tenemos, sin embargo, José no aparece aquí como un fracasado. José no aparece como alguien que está amargado, frustrado. No. José ha logrado ocupar una posición maravillosa. ¿Sabe por qué? En primer lugar, porque Dios siempre estuvo con José. Siempre. Si Dios está con usted, su familia pudo haberle tratado de la patada. En su trabajo pudieron haberlo tratado como basura. Sus amigos pudieron traicionarle y darle la espalda. Pero si Dios está con usted, ninguna de esas cosas lo van a dejar tirado a usted, hermanito. Si Dios está con usted, usted llegará a vivir los propósitos de Dios para su vida. Y esta es la maravilla de José. Mire lo que dice José. Versículo 4. No obstante, José insistió: acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. El versículo 4 está resumiendo, diríamos, la acción humana sobre José. José está claro que sus hermanos lo vendieron como a un cualquiera. Esa, diríamos, es la parte humana. Ustedes me vendieron a Egipto. Ustedes me trataron así. En la parte humana. Pero a partir del versículo 5 viene la parte espiritual. Es decir, es la parte de un corazón que en ese caminar con Dios, que en esa vivencia de Dios, logra discernir los caminos, logra discernir los movimientos, logra discernir los propósitos, y dice: pero ahora, por favor, no se aflijan más, ni se reprochen el haberme vendido. Porque en realidad, oiga esto, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Mire, qué tremenda interpretación. Pero claro, aquí está ahí tan corta y parece tan fácil, pero no fue fácil, hermanitos. No crean que porque aquí hemos caminado 2 páginas, no crean que 2 páginas o 2 años fue lo que pasó José. Fueron años duros, fueron años difíciles, complicados. Pero jamás José se dejó envenenar el corazón. Él sabía que había sido objeto de las envidias de sus hermanos, del olvido de los que estaban con él presos y de la traición de la mujer de Potifar. Sin embargo, ninguna de estas instancias fue capaz de arrancarle a José esas visiones de Dios que él tenía desde pequeño. Desde pequeño tenía José esa visión que Dios le había dado, razones por las cuales sus hermanos tenían envidias. La gente puede envidiarlo, hermano, y hacerle daño. Pero si Dios está con usted y usted está con Dios, ninguna envidia es capaz de detener el propósito de Dios para su vida. ¿Por
¿Por qué agarra fijación con los hombres como si los hombres tuvieran la capacidad de detener los planes de Dios para usted? No importa quiénes sean, qué tan poderosos sean o qué tan grandes sean. Cuando Jehová alza su mano, nadie lo hace retroceder. Cuando Dios dice: este es mío, esta es mía. Pero el problema es que nosotros nos dejamos envenenar el corazón, amargar la existencia. Y cuando ya el corazón está enfermo y ya no está limpio, no somos capaces de ver a Dios. Ya comenzamos a destilar amargura, comenzamos a destilar venganza, a destilar odios. Ya hasta la cara, ya no tenemos la cara de Blancanieves, sino que la cara de bruja. Hasta el rostro nos cambia. Porque la Biblia dice: el corazón alegre hermosea el rostro. Y si el corazón alegre hermosea el rostro, ¿qué será el corazón amargado? Pues tiene la cara de bruja, tiene la cara de brujo. Sin embargo, ninguna envidia humana es capaz de detener los planes de Dios, a no ser que usted se deje envenenar del odio con que alguien le haya hecho daño a usted. A no ser que su corazón se nuble, a no ser que su corazón sea oscurecido, porque ahora ya comparte el odio de las personas que a usted le hicieron daño. Ahora usted ya está en una posición similar. Usted ya está en el mismo estatus de odiar como lo odiaron. O sea que el que le hizo daño con odio, ahora usted está a la par ya también, porque se dejó envenenar el corazón. ¿Están, amados hermanos, entendiendo la palabra de Dios? Por eso José será capaz de actuar diferente. Por eso José tendrá la capacidad espiritual de obrar de manera distinta, porque su corazón no está allá, ni estuvo en la perspectiva de los demás. Él supo arreglar con Dios el daño que sus hermanos le hicieron. Él supo resolver con Dios la envidia, la traición y el olvido del que fue objeto. Y ahora él puede discernir, él puede entender el mover de Dios. Ahora él puede saber que en el plano humano sus hermanos lo dañaron, pero ahora él descubre en ese daño de sus hermanos una herramienta divina maravillosa que Dios usó para llevarle a un lugar grandioso y hacerlo un hombre grande e importante. Ya no se clava en el daño que fue objeto, sino que él descubre que ese daño fue el instrumento divino para llevarlo a un nivel de gloria. Pero ¿cuántos de nosotros estamos clavados en el dolor, en el daño que nos hicieron, y jamás logramos descubrir que ese daño es instrumento divino para llevarnos adelante? ¿Saben por qué? Nunca lo logramos descubrir porque no tuvimos el corazón limpio para poder verlo, para poder comprenderlo y para poder entender que a veces esas traiciones Dios las convierte en poderosas victorias. Que esas traiciones, esas burlas, esas críticas, esas traiciones dolorosas de las que usted ha sido objeto, cuando nuestra vida resuelve todo delante de Dios y Dios está con nosotros y nosotros con Dios, esas traiciones se vuelven en herramientas divinas para hacer escalar nuestra vida a lugares que ni siquiera se imaginamos, hermanos, a lugares que ni siquiera pensamos, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni el corazón del hombre se las ha imaginado. Esas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solamente que
El camino para llegar a esas cosas que Dios ha preparado a veces es doloroso, es difícil, incomprensible. Pero cuando nuestro corazón lucha por estar limpio de iras, rencores y venganzas, podemos descubrir en tales cosas el mover de Dios para convertirnos en instrumento de bendición. Pónganse de pie, amados hermanos. José logró entender que en esa aparente derrota Dios le estaba dando victoria. José logró entender que en esa aparente muerte Dios lo estaba convirtiendo en instrumento de vida. ¿Cuántas personas puede usted enumerar que le han hecho daño en su vida? ¿Cuántos daños puede usted contar que le han hecho en su vida? ¿Qué han provocado en su corazón? ¿Qué han traído a su alma? Yo le pregunto, ¿usted se quedará empantanado, masticando una y otra vez el dolor de la traición? Masticando la amargura de lo que le hicieron, de lo que le dijeron. ¿O usted va a dar pasos de calidad? ¿O usted va a caminar hacia el propósito de Dios para su vida? ¿O se va a quedar anclado, se va a quedar amarrado en el dolor, en la amargura, en el enojo, en la venganza? ¿O usted va a limpiarse y decir: mi vida está en Dios, yo camino con Dios, no estoy solo, no estoy sola, mi Dios me llevará donde yo hoy ni siquiera pienso? Estas lágrimas en tu palabra mi fe descansará. Esta derrota se convertirá en victoria.